Amén. Amén, amén. Pues vamos a empezar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a hablar de la epístola de Pablo a los Apocalipsis. Bueno, Pablo no escribió Apocalipsis. Y los Apocalipsis tampoco eran una iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos en el estudio del libro de Romanos. El domingo pasado, para mí fue una de las enseñanzas más demandantes de todo este estudio. Por los temas que se trataron, que son sumamente doctrinales, pero que a la vez son sumamente controversiales en las diferentes enseñanzas que de pronto se pueden dar. Porque hablamos del propósito de Dios al darnos salvación, así como también cuál es el progreso de la misma. Dijimos que el propósito de Dios al salvarnos es conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y esto no es nada nuevo, porque vimos cómo desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, el propósito de Dios siempre fue crear una raza eternamente santa y justa. Pero el problema que se suscitó fue que Satanás vino a boicotear ese plan, o intentó más bien, ¿verdad? Porque para Dios nada lo agarra por sorpresa. Intentó boicotear ese plan. Sin embargo, Dios ya tenía la provisión de cómo iba a llevar a cabo ese plan. Es decir, Dios no ha cambiado su plan, solo que ahora, fíjese, a diferencia de Adán y Eva, ahora nos dio un medio por el cual podemos formar parte de esta raza eternamente santa y justa por medio de Jesucristo. Y a diferencia de Adán y Eva, ahora no hay nada que nosotros como hombres podamos hacer para echar a perder el asunto. ¿Se acuerdan que lo vimos? Parte del propósito de Dios al salvarnos es que Jesucristo, el autor y consumador de la fe, tenga la preeminencia, también dijimos. Es decir, como los hijos redimidos de Dios, pasaremos la eternidad adorando y alabando al amado primogénito de Dios, Jesucristo. Además vimos que dentro de este progreso de la salvación, vimos 5 elementos, desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque hablamos primero de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Porque Pablo establece y dice a los que antes conoció. Y explicamos cómo la presencia de Dios es un atributo solamente de Él. Y dijimos que para Dios el futuro es historia, porque Él sabe todas las cosas. La presencia es el conocimiento anticipado de las cosas. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Sin embargo, algo que aclaramos fue que el hecho de que Dios tenga conocimiento anticipado de las cosas no quiere decir que Él intervenga en los hombres para que tomen sus decisiones, porque a cada uno de nosotros nos equipó con algo que se llama libre albedrío. Cada quien toma sus propias decisiones. Y es responsabilidad de cada quien. Claro, de todas y cada una de ellas vamos a dar cuentas a Dios. Pero Dios no quiere marionetas. Dios no quiere títeres. Dios quiere que las personas, de alguna manera voluntaria, le busquen y le adoren. Hablamos de la predestinación, otro tema álgido ahí en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchos creen que la predestinación tiene que ver con la salvación. Es decir, Dios ya predestinó a unos para ir al cielo y otros al infierno. No es cierto, eso es una herejía. Eso no es así. La predestinación de la que habla la Biblia tiene que ver con una vez que la persona ha venido a formar parte de la familia de Dios. Dios ya los predestinó a los creyentes para todas las bendiciones y promesas que Él ya estableció. Pero cada quien toma su propia decisión. Dijimos que no se refiere a los que han de ser salvos, sino a las cosas que Dios ya preparó de antemano a los creyentes para que anduviesen en ellas. Esa es la predestinación, ¿sí? El llamamiento, hablamos del llamamiento y dijimos que efectivamente hay un llamamiento, ¿sí?,
externo que hace el evangelio para que las personas vengan y reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Pero este llamamiento es un llamamiento interno que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos dice: hey, sí es cierto, tienes que ponerte las pilas espirituales, tienes que discipular, tienes que quitarte de todas esas cosas que traes en tu cabeza y sumarte al equipo y seguir avanzando. Claro, mientras estemos los humanos siempre va a haber imperfecciones en la iglesia, pero nuestro trabajo es traer lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que eso se vaya eliminando. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos va tocando y nos va mostrando. Es ese llamamiento a conformarnos a la imagen de Cristo. A decir: sí, ven, entra en el proceso de crecimiento espiritual, sigue avanzando, vas bien, no es fácil. Claro, Satanás siempre va a querer, como lo vemos desde el principio, boicotear el plan. No le des oportunidad, no le des cabida, avanza. Ese es el llamamiento al que hace Pablo aquí. Al de moldearnos a la imagen de Cristo, a crecer espiritualmente, a poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios, a dar de nuestros recursos para que su obra crezca y se desarrolle. Ese es el principio. Y luego habla de la justificación, habló de la justificación. Y eso dijimos que gracias a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y nuestro reconocimiento de Él como nuestro Señor y Salvador, somos aceptos delante de Dios, fuimos justificados. Y la última parte que hablaba Pablo, hablaba de la glorificación. Y hablamos que es algo que pertenece al futuro, cuando el creyente se le es dado ese cuerpo semejante al de Cristo, el cuerpo glorificado. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza. Pablo nos presenta la plena seguridad que tenemos como creyentes de todo lo que Dios ha prometido y a lo que hemos sido, y que a lo que hemos sido predestinados sea una realidad. ¿Sí? Acuérdese, Dios a los creyentes ya los predestinó para algo, a los creyentes, a los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que vamos a ver es cómo todas esas cosas que Dios ya preparó, cómo se van a hacer una realidad en nuestras vidas. Fíjese, Dios nos cuida y nos preserva en medio de las adversidades, de las necesidades, de acusaciones, de la condenación, de la separación, hasta que tengamos la gloria plena. ¿Qué quiere decir? Hasta que estemos en su presencia. Por eso el tema de hoy lo titulé La plena seguridad. Estamos perfectamente confiados y tranquilos que lo que Dios ha prometido, así es. Y así va a ser. Dios nos preserva de las adversidades. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Están ahí? Fíjense, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Luego hace una pregunta que dice: ¿quién contra nosotros? Ahora, mi pregunta aquí es: ¿quién está en contra de los creyentes? Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, podemos ver que la carne, nuestra carne, opera en contra de nosotros. El mundo opera en contra de nosotros. Y por supuesto, lo que ya mencionaron, el diablo. El diablo. Fíjese, en Gálatas 5:17, voy rapidito porque posiblemente no alcanzo, pero Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros como creyentes debemos de operar de acuerdo a ¿qué? Al espíritu. Pero la carne se opone a eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que la Biblia establece. Ahí es cuando la carne está operando en contra de los creyentes. Cuando la Biblia es clara y me dice lo que yo tengo que hacer, pero yo quiero hacer otra cosa, porque eso es lo que yo siento, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, es lo que la experiencia me dice. Pero Dios dice: no, es que no es así, es así porque esto es lo correcto. Entonces fíjense, Pablo está diciendo:
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, tranquilo, si Dios está en ti, la carne no va a poder operar como debe de ser, o como quiere. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No podemos extrañarnos, porque nosotros buscamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Y en 1 Juan 5:19, espero que esté bien, chéquenlo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Entonces, ¿por qué cree que el mundo aborrece a los creyentes? Porque ¿quién opera el mundo? Satanás, el enemigo acérrimo de Dios, del cual somos hijos. ¿Se fija? Pablo nos da esta seguridad y nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es: nadie puede estar o ganarnos algo que Dios ya tiene la victoria. Entonces usted y yo debemos estar tranquilos, en primer lugar, de que estamos en el equipo correcto. Decía alguien ahí: Dios y yo somos mayoría donde nos paremos. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la verdad. Entonces estemos tranquilos, no importa cuál sea la adversidad por la que usted esté pasando, Dios está con usted. Dios está con usted, Dios está conmigo. Y Él nos va a ayudar. Y de acuerdo a lo que vimos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted sabe que no importa esa situación que esté viviendo, Dios lo va a tornar en una bendición. Dios va a cambiar eso en bendición. Pero tenemos que estar tranquilos, confiados, con la certeza de que Dios está con nosotros. Dios nos promete preservarnos como creyentes en las necesidades. Ojo, no en las necedades. Necesidades, porque dice en el versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, qué cosa? Todas las cosas. Sin embargo, estudiábamos ahorita en la mañana en cómo estudiar la Biblia, cómo de pronto sacamos de contextos pasajes como este y otros, y queremos darle una aplicación que no tiene, o exigir una promesa que no es. ¿Por qué? Porque cuando dice todas las cosas, Dios, entonces tú prometes aquí, tú me tienes que dar ese negocio, porque tú prometiste que en Él me ibas a dar todas las cosas. No se confundan, Él no está diciendo eso. ¿No? Cuando Pablo habla de todas las cosas, no se refiere a todas las cosas de este mundo. Se refiere a aquellas que necesitamos para glorificar a Dios. Y muchas veces, si se cierra ese negocio, lo último que vas a hacer es glorificar a Dios. Porque yo te pregunto, ¿vas a traer las utilidades del negocio, como dice la Biblia, a la iglesia o no? ¿Te aumentaron el sueldo y fuiste y trajiste la bendición a la iglesia? ¿Te capacitaste y tienes una maestría? ¿La estás poniendo al servicio de Dios? ¿Tienes cargos de influencia? ¿Estás beneficiando a la iglesia? ¿Se fijan? Si sí, entonces ¿sabes qué? Dios va a operar, porque vas a glorificar su nombre a través de eso. Si no, no te lo va a dar, porque todo tiene que ver con que glorifiques a Dios. Punto. Hasta que no captemos eso, mis queridos hermanos, no vamos a poder avanzar. Dios es muy práctico. Dios explica las cosas muy sencillo. El problema es que nosotros las complicamos. Fíjese, primera de Juan 5:14, que me lo revisen. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no estás pidiendo algo conforme a su voluntad, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra oración tiene que ser conforme de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para poder pedir conforme a la voluntad de Dios, primero tengo que conocer lo que la voluntad de Dios es en su palabra. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que Dios dice. Tengo que orar conforme a eso. No quiere decir que Dios no lo va a dar. Mi pregunta es, ¿para qué quieres eso por lo que estás orando? ¿En qué se va a ver glorificado el nombre de Dios? La iglesia, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a avanzar en ese aspecto? Si no tiene nada que ver, entendamos, hermanos, que nuestro reino es un reino espiritual. Operamos espiritualmente. Y todo lo que pase fuera tiene que venir a contribuir en ese reino espiritual. Espiritual. Nosotros como creyentes pertenecemos a este reino. Lo que Dios nos dará, todas las cosas necesarias para operar dentro de Él. Ahora, usted dice, bueno, ¿y de qué me sirven los problemas? Pues ya lo vimos, de que dobles tu rodilla y te acerques a Él, porque si todo está bien, no te acercas a Él. Fíjese cómo Dios usa todas las cosas, ¿para qué? Para que dobles tu rodilla, para que te acerques a Él, para que vengas a la iglesia. Posiblemente si no pasabas por esa situación nunca te ibas a acercar a Dios. Tenías que vivir eso. No es que Dios lo quisiera, pero pues es que era la última cosa que tenía que hacer para que verdaderamente pusieras atención. Decir, ay no, por aquí no es. ¿Se fijan? Todo tiene que ver con operar en un reino espiritual. Buscar que esa raza eternamente santa y justa pueda crecer. Dios usa a su iglesia para que eso suceda. Dios nos quiere usar a nosotros para que eso pase. Y todo tiene que ver con contribuir en eso. Todo tiene que ver con trabajar en el mismo canal, en la misma sintonía para que eso se dé. Me dio mucho gusto el día jueves estar aquí en la reunión de varones y ver que eran más de 40 más los conectados. Amén. Pero ¿qué pasa? Que todos estamos en un mismo canal, todos estamos buscando el mismo enfoque. Hay quien se encarga de unas cosas, quien se encarga de otras, quien se encarga de la enseñanza, quien se encarga de acomodar. Estamos trabajando en función de eso. Cuando hay unidad, hay crecimiento. Si no hay unidad, no hay crecimiento. Y entiéndalo, mi querido hermano, en su propia familia. Si usted no tiene unidad con su esposa, con sus hijos, no va a haber crecimiento. Por eso muchos proyectos están atascados y estancados. ¿Por qué? Porque no hay unidad. En la iglesia es igual, en el trabajo es igual. Si no está el departamento en la misma sintonía y ese departamento con los otros a su alrededor, no van a avanzar. ¿Por qué? Porque nomás están tirando unos a otros. Pero ¿de quién depende la unidad? Usted y yo no tenemos que producir la unidad. La unidad ya está en nosotros, se llama el Espíritu Santo de Dios. Nuestro trabajo simplemente es mantenerla y depende de usted y depende de mí. ¿Qué estamos haciendo para poder trabajar en el mismo canal? Pablo, lo vamos a ver más adelante, el capítulo 14, verso 17, Romanos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pablo nos está diciendo que el reino al que usted y yo pertenecemos es un reino espiritual, no tiene nada que ver con este mundo. Lo único que vamos a hacer es sacar de este mundo lo necesario para que el espiritual crezca. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va captando? Más o menos. Dios nos preserva en las acusaciones. Dios nos promete preservarnos como creyentes ante cualquier acusación. Eso dice en Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál puede ser la respuesta? Nadie. ¿Por qué? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Por eso, ¿sabe qué? Muchas veces, cuando nosotros nos queremos justificar, salimos más enmanchados de lodo.
Ya lo hubieras dejado así, hombre, ¿para qué te justificabas? Ya con la justificación ya me dijiste todo. Ya salió lo que verdaderamente había. Y eso pasa. O cuando pedimos perdón, ¿verdad? Igual. No, perdóname, pero es que tú, fíjate que esto... Ah, bueno, pues si estaba justificado, pues ¿para qué me pides perdón? ¿Verdad? Pero luego cuando lo pasamos por el filtro de la Biblia, no pasa ni la justificación. Pero, ¿quién acusa a los creyentes? ¿Quién? Las esposas. No, no es cierto. ¿Quién acusa a los creyentes? Satanás. Satanás, de acuerdo a la Escritura, es el diablo. Dice en Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos, el que ¿qué? Los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vaya tarea de este pelado. Día y noche, todos los días, llega ahí como vieja chismosa a decirle lo que usted y yo hacemos. Uy, ¿ese es tu hijo? Mira. Y eso que es de los escogidos. Así quieres poblar de una raza eternamente santa y justa. Mírenlos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice Pablo? Dios es el que justifica. No hay acusación que opere en nuestra contra. Y no porque seamos muy buenos, sino porque la sangre de Jesucristo es la que hace que Dios no vea ese pecado que ha sido borrado y limpiado. Y llega Satanás, pues tú di lo que quieras. La sangre de Jesucristo lo cubre y se acabó. Para mí Él es eterno, santo y justo. Y va y que haga su berrinche. Punto. Esa es la realidad en la que vivimos. Como creyentes. Como creyentes. No hay acusación que pueda proceder en nuestra contra. Sin embargo, déjeme le digo algo. Nuestra meta debe de ser no darle argumentos ni a Él, ni a la gente que nos rodea, ¿verdad? ¿Para qué le damos maicito a los pajaritos? ¿No? Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, que no digan toda clase de mal, porque que sean ciertas, esas no se valen, ¿verdad? Es de mal testimonio. Cuidado. No, pero ninguna acusación tiene efecto. No, espérame. Ese no es el deber ser, porque la Biblia dice que Dios preparó de antemano a los creyentes para andar en buenas obras. El fruto de una madurez espiritual, es andar en buenas obras, actuar conforme y de acuerdo a la Biblia, aunque opere en mi contra, cuando vaya en contra de mi propio perjuicio. Eso es lo que la Biblia establece, eso habla de una madurez. En 1 Pedro 2:11 y 12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque acuérdense que nuestra ciudadanía como creyentes, ¿dónde está? En los cielos. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Por eso Pablo lo recuerda y dice que os abstengáis de los deseos ¿qué? Carnales. La carne, los que operan en nuestra contra. Dice que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Ese es el deber ser.
Sabemos que delante de Dios esas acusaciones del enemigo no proceden, si es que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no, todo lo que vaya y diga es cierto. Eso está claro. Pero aquí, otra vez, nuestra tarea es que ese reino, esa raza de personas eternamente santas y justas crezca. Y va a crecer por nuestro testimonio. Porque vean congruencia entre lo que hablamos, en lo que decimos creer y en lo que hacemos. Eso es. Eso es. Por eso decía el Señor Jesucristo eso. Mira, ¿van a hablar mal de ti? Sí. Pero que sea mentira. Que sea mentira. Dios nos preserva de la condenación. Y esto es claro. Porque dice en el verso 34, Romanos 8, 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Dios nos promete preservarnos de la condenación. Esto es de la muerte. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para el creyente ya no hay condenación. Para el creyente ya no hay condenación, porque Cristo ya pagó la multa. Murió y además resucitó venciendo a la muerte. Ya no hay condenación para el creyente. Pero hay mucha gente que está condenada. Y es nuestra tarea salir a buscarlos. Esto es como los niños, como los bebés que están llorando. Necios, necios, necios. Y no saben que tienen sueño. ¿Cierto? Y a veces uno se los tiene que fletar ahí hasta que se quedan dormidos. O a veces 2, 3 nalgadas no fallan. Después de eso, y a dormir. Y se levantan de buen humor. La gente que está afuera no sabe que está condenada. La gente cree que por ser buena va a ir al cielo, y eso es una mentira. Es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Digo nuestra porque es de todos. Es de todos ir a buscar a esa gente, hablarles con amor. Pero a veces también tenemos que ser tajantes, como los niños. Hay veces que con amor lo cargas y lo tienes hasta que queda dormido. Pero a veces que no. ¿Qué necesitas? 2, 3 nalgadas y cae. Acá es igual. Tenemos que hacerlo con amor, pero a veces también tenemos que ser muy directos porque no entienden indirectas. Y Dios nunca se maneja con indirectas, puras directas. Esa es nuestra tarea. ¿Qué estás haciendo, hermano y hermana, en esa tarea? En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo que como creyentes debemos estar confiados, sabiendo que no seremos condenados. Hemos hablado del juicio al que vamos a un juicio, pero ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Pero no es un juicio para condenación, sí va a ser un juicio de obras. De las buenas obras que hicimos una vez que reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 5:24 dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene. Ya, en el presente, tiene la vida eterna. Y no vendrá en el futuro, ¿a qué? A condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la seguridad que tenemos en Dios. Esa es la seguridad que tenemos
en Cristo. Por eso luego Pablo entra a otro tema bien importante. Cómo Dios nos preserva de la separación. Es decir, Pablo está llegando a su conclusión en este capítulo 8. Y lanza esta pregunta para terminar de aclarar el asunto en cuestión. Y dice, ¿quién o qué puede separarnos del amor de Dios en Cristo? ¿Qué es lo que nos puede separar de eso? ¿Quién? ¿Seguros? ¿Estás segura? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo dice. Vamos a ver si es cierto que lo dice. Romanos 8, 35 al 39. Dice, vamos por pasos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego Pablo hace algunas preguntas. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Parece como que Pablo estaba hablando de su testimonio personal, ¿verdad? Porque tribulación, toda. Angustia, yo creo que todos los itis tenía él, colitis, de todo. ¿Verdad? Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Yo creo que ya le dieron la noticia de lo que hicieron los Gálatas, y, ¿verdad? Iba al baño así a vomitar porque estaba del estrés que trae. ¿Cómo se desviaron de la verdad? Por favor, no es posible. Si estuve con ustedes y vieron, ¿cómo es que andan ahora con estas cosas, hombre? Persecución, pues casi no le tocó, ¿verdad? Lo apedrearon y lo sacaron muerto. Pues yo creo que sí estaba muerto y luego lo resucitaron. Pero ese es otro tema. Hambre, pues también le tocó padecer hambre, Pablo. Desnudez, eso sí no nos consta. A lo mejor cuando fue náufrago, ¿verdad? A lo mejor, no sabemos. Peligro, pues en todos los peligros. Y espada, pues también. Bueno, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas, ¿de qué? Pero ¿qué nos dice Isaías 53 del Señor Jesucristo? Que como oveja fue llevada ¿a dónde? Y nos está diciendo que estamos conformándonos a la imagen ¿de quién? De Cristo. Ahí está. Ese es el principio. Vamos caminando siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay situaciones que nos toca vivir que no nos gustaría. Como a él tampoco le gustó vivir, pero las tuvo que pasar. Pero otra vez, la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse no tiene comparación con lo que usted y yo podamos estar sufriendo aquí. Pero ese tiene que ser nuestro enfoque, esa tiene que ser nuestra meta. Cuando usted esté inmerso en ese problema, levante sus ojos al cielo y acuérdese que un día estará en la gloria de Dios. Amén. Y no se va a acordar nada de esto. Pablo hace una búsqueda en alguna circunstancia adversa que haya sido eficaz en causar separación en todas las otras áreas de la vida humana, como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligro, espada. Pero ¿sabe qué? Todas estas cosas, lo único que hacen, en vez de separarnos de Dios, es acercarnos más a Él. Nos une, es lo que yo le decía. Cuando uno anda cada vez desbalagado, ¿verdad? Como el niño que se quiere soltar de la mano del papá, así como uno anda, viene una tribulación y se agarra la mano, ¿verdad? Ahí viene el niño, se quiere separar, y de repente ve el perro que ladra y aquí viene. No, pues no querías irte. No. Ah, bueno. ¿Sí? Todas estas cosas nos acercan más a Él. Pero luego mire este verso 37, por favor. Léalo conmigo, si me lo pueden poner en la pantalla. Léalo conmigo, porque creo que esto tiene que ser algo que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Grábese eso. Usted y yo, como hijos de Dios, somos vencedores. No está diciendo que vamos a ser, somos más que vencedores. Más que un vencedor. Pues no entiendo qué es ser más que un vencedor. Pero más que eso somos. ¿Sí? Entonces, al fin de cuentas, ¿qué puede separarnos del amor de Cristo? Entonces dice Pablo en el verso 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. La muerte no. ¿Sabe por qué? Al contrario, el día que nos toque experimentar la muerte física es la entrada al gozo eterno. Entonces no opera en nuestra contra. Al contrario, va a ser el medio que Dios va a usar. Por eso de pronto aparecen ciertas enfermedades en nosotros. Porque es una manera que Dios también tiene de mostrar su amor para llevarnos a su presencia. Pero nosotros no lo vemos así. Porque muchas veces no nos queremos separar de este mundo. Cuando dice Dios, tu ciudadanía no está ahí. Tu ciudadanía está acá conmigo. Ya te estoy trayendo a mi presencia. No te imaginas el gozo eterno. No te imaginas lo que es estar aquí conmigo. No, tranquilos. Vamos a la presencia de Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Sí, Pablo pues ya había ido al tercer cielo. Ya había ido a ver cosas que no pudo expresar. Yo creo que fue ahí en Listra cuando lo apedrearon, que lo sacaron, que la gente pensó que estaba muerto. Yo creo, no dice la Biblia, yo creo que estaba muerto. Yo creo que lo sacaron muerto. Y en ese trayecto pasa todo esto. Pero dice Dios, espérame, pues no he acabado, necesito que te levantes porque hay mucha chamba que tienes que hacer, ¿verdad? Y lo resucita ahí. Sí. No, la ayudadota que nos dio Pablo con el Evangelio no se imaginan, ¿eh? La vida, porque dice Pablo aquí, ni la muerte ni la vida. Pues no, porque Cristo está y estará con nosotros siempre. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Y di a discípulos a todas las naciones y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, usted y yo no andamos solos en la calle. Dios nos cuida. Dios está ahí. Dios es con nosotros y por nosotros. Y luego dice Pablo, los ángeles. Pues no, porque la Biblia nos aclara que los ángeles son ministradores de Dios, que están para ayudarnos, para ministrarnos. Entonces no puede ser. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta el autor de Hebreos. ¿Quiénes? Pues los ángeles. Y luego habla de principados y potestades. Tampoco nos pueden separar del amor de Dios. Ni el diablo ni sus huestes espirituales de maldad, es decir, sus demonios, pueden tocar a los creyentes. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Ahora que estuve ahí en Valladolid, platicaba con unos hermanos de Mérida, buenos hermanos, y ellos hablaban de cómo en Mérida hay una crisis que está pasando en la iglesia, porque las iglesias con sana doctrina ahora están dejando la sana doctrina y se están yendo a toda esta parte carismática. ¿Por qué? Pues porque eso trae mucha gente, ¿sí? Es increíble, dice, el pastor que fue nuestro pastor, dice, ahora ya lo último que anda leyendo es que tiene que exorcizar a los creyentes porque tienen demonios. ¿En qué momento? ¿Y sabe qué? Es un discípulo de Cash Luna y de Maldonado allá en no sé en dónde. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen. Dice, pero ¿cómo?
Alberto, no lo puedes creer. Dice, lo escuchamos predicar. Dice, me duele en mi corazón porque yo crecí en esa iglesia. Dice, ver cómo está, cómo contradicen lo que la misma Biblia dice. Miren, 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues a aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede haber una posesión de creyentes porque ese lugar está ocupado por el Espíritu Santo de Dios. No se puede. Por eso es importante que usted esté seguro que verdaderamente es un hijo de Dios. Porque si no es un hijo de Dios, claro que lo pueden ocupar. Y no uno, legiones. Ese es el principio correcto. Entonces dice Pablo, tranquilos. Ni los principados ni las potestades pueden hacer que ustedes pierdan el amor de Dios. Lo presente, no hay nada hoy que pueda hacer que perdamos nuestra salvación. Lo porvenir, no hay nada en el futuro que pueda quitarnos la salvación. Lo alto, no hay nada en el cielo que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Lo profundo, no hay nada en el infierno que nos pueda separar del amor de Dios. Y luego Pablo, porque sabe que el mexicano es bien ingenioso, pues deja ahí, o alguna otra cosa creada, ¿verdad? Porque siempre van a sacar, no, pero yo conocí un pez allá en el mar, no, dice, y siempre sacan cosas, ¿verdad? No, él dice, no hay nada creado, ya, si no quedó claro, con este debe quedar claro. No hay nada en el universo, en toda la creación, que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo único, o el único, que tiene el poder de echar fuera a uno de sus amigos en el infierno, es Dios. Él sí tiene el poder. En Lucas 12:4-5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en un infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero, miren lo que dice en Juan 6:37-40. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene. Es decir, el único que tiene el poder de hacerlo no lo va a hacer porque ya acaba de prometer algo. Y dijo, eso no va a pasar. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a hacer. Entonces el único que tiene el poder de separarnos no lo va a hacer, porque Él dijo que no lo iba a hacer. Así es que usted y yo debemos estar tranquilos. Pero esto tiene que hacer algo que nos enfoque en lo que es realmente importante. Nos movemos en un reino espiritual y tenemos que trabajar en función de eso. No hicimos nada para merecer la salvación. Esta es la conclusión para todos los adolescentes que están tomando nota. Ya sé, los veo tomando notas, qué bueno, porque es por la gracia de Dios. No hicimos nada y no podemos hacer nada para perderla. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si usted está interesado en desarrollar una relación de amor con Cristo, en conocer, en tener una relación personal con Él, esto es lo que hicimos muchos de nosotros que estamos aquí. Nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Cristo hizo la obra porque Él pagó la multa, Él sufrió nuestra condenación. Él hizo la obra redentora. Nosotros lo único que hicimos fue reconocer lo que Él hizo y pedir perdón por nuestros pecados. La salvación que Dios nos dio es un don, el don de justicia. El único que pudiera quitarla es Él, pero ya vimos que Él prometió que nunca lo haría. Y Él dijo, si tú vienes a mí, yo jamás te voy a echar fuera. Aunque tú permanezcas infiel, yo siempre voy a ser
fiel. Ese es el Dios que se predica aquí en Filadelfia. Ese es el Dios que debemos de buscar, de adorar y de glorificar con nuestra vida, con nuestros dones y talentos, con nuestros recursos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con todo lo que hacemos. Ese es el Dios. Porque dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y Él siempre derramará bendiciones sobre sus hijos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy terminamos este capítulo 8 de nuestro estudio. Vamos a la mitad. Vamos a entrar ahora a la parte práctica, a la parte de discipulado de la que habla el apóstol Pablo en estos capítulos del 9 al 16. Yo te ruego, mi Dios, para que tú trabajes en la vida de cada uno de nosotros. Padre, queremos seguir este proceso. Dios, la influencia de este mundo es mucha. Necesitamos que tú nos ayudes a no desenfocarnos de lo que es realmente importante, a que podamos amarte, glorificarte, obedecerte nosotros con nuestras familias, Dios. Queremos ser verdaderamente la luz del mundo. Queremos abrir los ojos a toda esa gente que sabemos que está condenada por el pecado que hay en ellos y los pecados que cometen, que es nuestra responsabilidad hablarles, porque llegará un momento donde ya no habrá oportunidad. Decía Pablo, el día de salvación es hoy. Ayúdanos a llevar el evangelio a toda esta gente, Señor. Trabaja con poder en nuestra vida. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Padre mío, ayúdanos en todo esto. Y tú toca los corazones de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.